Bienvenidos a todos un día más a la sección Conociendo a de Balón a Tierra. Hoy tenemos como invitado a Jorge Santos, futbolista del Club Polideportivo Villarrobledo y exjugador entre otros equipos como los Llévenes San Bruno, como el Comillas Club de Fútbol o como el Parla. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal todo? Buenas tardes, Víctor. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en Balón a Tierra. Y nada, encantado de poder realizar esta entrevista junto a ti. Además, no solamente es futbolista, sino que también se acaba de sacar la carrera de periodismo. Estudió conmigo en la Rey Juan Carlos, así que enhorabuena también por eso. Sí, muchas gracias. Tan importante es el fútbol como formarte, porque al final el día de mañana, cuando se acabe esto, que espero que sea en mucho tiempo, hay que tener una segunda vía. Además, creo que también cubrió un partido de Champions del Atlético de Madrid, si no recuerdo mal. Sí, así es. Escribo en un periódico para tener un poco de soltura y tuve la oportunidad de cubrir dos partidos de Champions y tener esa experiencia. Lo primero, luego hablaremos del tema de periodismo. Te quiero comentar un poco sobre tu carrera futbolística, tus inicios como futbolista, cómo empezaste, por qué decidiste dedicarte al fútbol y sobre todo, qué es lo que has aprendido desde antes hasta ahora. Bueno, pues mis inicios empiezan con 5 años. Hasta entonces es curioso porque a mí no me gustaba para nada el fútbol. Pero con 5 años se me muere mi abuelo por parte de madre. Y mi abuelo anteriormente era un fanático del fútbol. Yo le llegaba a decir que hasta que era un pesado porque se ponía con la radio a escuchar los partidos y no paraba. Pero fue fallecer y gustarme el fútbol mucho. Mis padres me apuntaron al club de mi pueblo, a Villacañas, y ahí es donde he ido creciendo hasta que pude dar el salto a la cantera del Albacete. ¿Cómo empezó ese periplo en el Albacete Balompié? ¿Cómo lo recuerdas? Y sobre todo, ¿fue duro el cambiar el Villacañas de toda la vida por el Albacete? Bueno, yo a Villacañas, aparte que es mi pueblo, lo tengo mucho cariño. Creo que he tenido mucha suerte porque los entrenadores que he tenido, que actualmente muchos de ellos están en el primer equipo, me han formado muy bien. Empecé a destacar, estaba jugando, a pesar de no tener edad juvenil, empecé a jugar con el juvenil, empecé a destacar, ganamos la liga y nos quedamos a un paso de ascender a Juvenil Nacional. En ese equipo estaba Alberto del Moral, que actualmente... No, en Córdoba. Actualmente es jugador del Córdoba. Y nada, empecé a destacar, me llamó el Albacete y para mí, pues que me llame un club que es el referente de mi región, por así decirlo, era una oportunidad muy bonita. ¿Cómo viviste aquello? Y sobre todo, en el tema de comenzar con el Albacete, ¿qué recuerdas de esa etapa tuya en el conjunto manchego? Bueno, los inicios fueron complicados porque a pesar de yo tener mucha ilusión en ir a la cantera, firmé sin pensármelo y una vez que recuerdo el día que mi padre me llevó y me dejó en la residencia y se fue, se me echó el alma a los pies. Tenía 13 años, 14, y ver que me iba a quedar solo se me hizo un poco complicado, pero bueno, con la ayuda de los compañeros, al final vivíamos varios y todos estábamos en la misma situación, pudimos tirar para adelante y pude disfrutar de una etapa muy bonita. En cuanto a lo que me has comentado sobre la academia, la residencia y tal, cuando empezabas con tus compañeros, ¿eras el único que estaba de otro lugar de Castilla-La Mancha o había más gente alrededor de los sitios? Por ejemplo, sé que muchas veces Albacete tenía que coger algo de Valencia, quizá de Villarreal, pero ¿eras el único que había castellano-manchego allí? No, había más gente de Castilla-La Mancha, no era el único. Sí que es verdad que éramos pocos de Castilla-La Mancha, la mayoría eran de otras partes de España, pero no, había más compañeros en mi situación, aunque yo era uno de los más jóvenes. ¿Y recuerdas algún futbolista que haya llegado un mínimo, por ejemplo, a la segunda B, segunda federación de los compañeros tuyos? Sí, actualmente Marco Moreno ha tenido partidos en segunda división este año. Luis Roldán ha debutado, bueno, ya debutó con el Albacete, este año le firmó el Elche y ya ha debutado a las manos de Sarabia. Y bueno, ha estado con el B jugando en segunda federación, pero ya son jugadores que han tenido minutos en el fútbol profesional. Marco Moreno, el de Levante.
Atlético de Madrid? No, Marcos Moreno es un canterano del Albacete que ha estado toda su vida en Albacete, le firmó Villarreal, volvió hace 2 años y ha sido máximo goleador tanto la pasada temporada como esta de tercera división. Vale, ya sé quién es, sí. Y ha tenido minutos con segunda división. Vale, no caía. Creo que ha jugado unos 10 partidos. Sí, además ha sido Pichichi creo que entero del grupo. Sí, así es. De hecho, te iba a comentar que después del Albacete, ¿en qué momento pasas a juveniles? ¿Sigues en el conjunto manchego? ¿Vas a otro lado? Yo cuando empiezo juveniles me marcho del Albacete, voy a Mora, porque bueno, el club hubo un cambio de director deportivo, hubo un cambio a nivel de estructura, entraron otra gente y con otra idea. Y nada, yo me fui a Mora, juvenil nacional. Yo la cabeza siempre creo que la he tenido muy bien amueblada y sabía lo que quería en cada momento. Y sabía que tenía que hacer un buen año para el año que viene poder jugar la categoría más bonita que considero que juveniles de división de honor. ¿Mora es el segundo año de juvenil? Sí. Que habías hecho tu primero en Albacete, el segundo hiciste en Mora y ya el tercero, que ahora me lo comentarás, que te vas a los Llévenes. Sí, eso es. Al final tuve la suerte de que tuve unos entrenadores muy buenos en Mora. Bueno, ya os contaré, pero he hecho unas locuras por el fútbol que cualquiera que lo sepa, Iván me entiende mucho porque, bueno, estamos locos. Pero bueno, gran parte del éxito fueron gracias a mis entrenadores que, pues, yo por desgracia, mis padres no me podían llevar mucho a entrenar. Iban muchas veces, se desplazaban los entrenadores a por mí, a recogerme y a llevarme, un trayecto de media hora, con lo que ello conlleva de entrenar a las 8:30. Luego tuve la suerte de poder ir destacando y me subieron al primer equipo. Y bueno, lo pude compaginar mejor porque un chico de mi pueblo estaba jugando en un pueblo al lado, nos coincidían entrenamientos y íbamos y veníamos juntos. ¿Qué compañero es y qué equipo es? Bueno, pues el equipo es orgaceño y mi amigo se llamaba Grego. Actualmente está entrenando en las escuelas deportivas de mi pueblo, pero ya no juega al fútbol. Después de estar en el Mora, me dices que debutas con el primer equipo, con edad de juvenil. Sí. ¿Cómo recuerdas tu debut en el primer equipo del Mora y sobre todo si te pareció que fue un debut complicado, fue duro el debutar, cómo lo viviste? Bueno, pues fue muy bonito porque obtuve recompensa al estar realizando un gran trabajo. Al final he llegado hasta quedarme en un banco en un parque porque no tenía dónde recogerme nadie y yo no quería faltar a ningún partido ni a ningún entrenamiento. Entonces, bueno, lo recuerdo muy bonito porque justo el partido de antes, o sea, yo jugué sábado, jugué con el juvenil, además metí gol y el domingo pude debutar con el primer equipo. Además, ya tuve toda la continuidad con el primer equipo y fue un verano bonito porque me pilló el COVID. Bueno, fue lo del COVID, hubo parón de competición. Y claro, el primer equipo se jugaba el playoff de ascenso para ascender a tercera división. Entonces recibo la llamada del entrenador que quiere contar conmigo para el playoff. Y bueno, yo me tenía que sacar la EBAU. Entonces recuerdo, y claro, tenía el mismo problema. Mi compañero ya no estaba en competición y no tenía cómo ir y venir. Entonces recuerdo que tenían un piso de jugadores que estaban allí jugando en Mora. Y recuerdo que dormía en un sofá cama en el salón y yo me levantaba y en ese salón estudiaba para la EBAU que la tenía en julio, porque fue el COVID. Así que lo recuerdo, o sea, fue sacrificado, pero al final lo recuerdo como una etapa muy bonita, de las mejores. Fue además el año que la selectividad se cambia a julio por el tema del COVID. Claro, eso es. La selectividad era julio y era además selectividad y la semana siguiente teníamos el playoff de ascenso. ¿Llegaste a estar en el playoff, el primer equipo? Sí. ¿Cómo viviste? ¿Contra quién os tocó? ¿Cómo fue? Bueno, pues nos tocó en campo neutral, que jugamos en Alcázar de San Juan, contra Huracán de Balazote. Y fue extraño porque a pesar de quedar los 2 segundos,
ellos como tenían más puntos que nosotros, a pesar de estar de diferente grupo, les valía el empate. Entonces fue un partido un poco condicionado por eso, que fue 0-0 todo el partido y los últimos minutos, cuando nos fuimos a meter el gol que nos daba el ascenso, nos metieron el 1-0 y no pudimos ascender. A tercera. A tercera. Curioso eso, que lo pusieran además en Alcázar de San Juan, que es ciudad real, un poco lejos quizás. Claro, al final Alcázar de San Juan es el centro de tecnificación, donde tiene la federación todo el asunto, entonces por eso lo harían allí. El entrenador que se me ha olvidado, que tú eres mucho de datos, era Kiko Vilche, que supongo que lo, sí, claro, que lo conocerás. Por supuesto. Claro, y de ahí ya es cuando los Llévenes se fijan en ti. Aparte de los Llévenes, ¿algún equipo más te llamó a la puerta? Sí, yo lo tenía muy claro. O sea, yo no me digas cómo, pero tenía equipos como Rayo Majadahonda, me acuerdo que tenía Tribal, Toledo, desconozco si había alguno más. Pero bueno, me llamó el entrenador en plena pandemia, me transmitió confianza y que iba a ser importante en el proyecto. Y bueno, a toro pasado, pues todo el mundo a lo mejor cambia algo. Pero bueno, yo lo tuve muy claro, tampoco conocía mucho de Madrid, sabía que al final Rayo Majadahonda pues, era una cantera potente y tal. Pero bueno, yo en ese momento primaba el jugar y el sentirme importante en una categoría bonita. Así que nada, decidí firmar justo antes de empezar el playoff con Mora, que recuerdo que me dijo el entrenador, no sé si subirás o no, pero solo espero que no te lesiones. Y nada, me decidí por los Llévenes, para jugar en la máxima categoría de fútbol. Aquí en los Llévenes hiciste muy buen papel, ¿no? Recuerdo que tampoco fue tan tal, pero que sí que se vio que hubo... Sí, yo lo recuerdo como una etapa también muy bonita. Al final fue un inicio complicado con subgrupos y demás, un subgrupo que era complicado al jugar Madrid, Atleti, Rayo, Badajoz. Fue el año que dividen, claro, dividen por el tema del COVID, de la pandemia, dividen en dos grupos, en subgrupos, las categorías. Entonces, bueno, al final era un subgrupo que estaba todo lleno de canteras y nos fue complicado. Pero sí, tuvo un buen papel, Adrián, que era el entrenador, bueno, yo sentí que era pieza importante del proyecto y pude jugar y disfrutar mucho de la categoría. Después ya empieza el periplo de futbolista senior y es como ya das más vueltas que una peonza, como yo digo. ¿Dónde comienza tu primera etapa como equipo senior? Bueno, pues mi primera etapa a nivel de fútbol semiprofesional en tercera división empieza en Belchite, en Zaragoza. Belchite, que es Teruel, Zaragoza. Zaragoza, o sea, ya se dice pronto, te vas de los Llévenes a Zaragoza. ¿Había algún equipo más que se había interesado por ti aquella época? Bueno, al final creo que es ir madurando. Se habían interesado equipos, pero yo quería jugar en tercera división o en un equipo que creía que podía optar a grandes cosas. Y nada, me decidí por Belchite. Sí, pues yo recuerdo, por ejemplo, que veía lo típico que le pierdes la pista y de repente ha pasado por otros 2 o 3 equipos. Uno de ellos era el Belchite. ¿Qué recuerdas de esa etapa, tu primera etapa como senior en tercera? Tercera aragonesa, cuidado, también tenía lo suyo. Sí, bueno, lo recuerdo como una etapa, pues bueno, bonita y complicada. Bonita por ser mi debut en tercera división y complicada porque, bueno, el año de división de honor termino con una lesión que iba renqueante, que ahí me valió para conocer a Iván. Y bueno, tuve que parar un par de veces, estuve como 4 o 5 meses lesionado, tuve que ir a clínica y demás en el tobillo y fueron momentos complicados, a su vez bonita porque pues debuto en tercera división, jugar contra Zaragoza, equipos importantes, también fue bonito y a la vez también pues eso, como ha sido toda mi carrera, otra locura más. Al final me decido ir, pues el sueldo era por lo que era poco y yo recuerdo que le digo a mis padres que me voy porque me dan X sueldo, que bueno, ahora conociendo cómo está la tercera no era malo, pero para vivir no te daba.
Y yo le digo a mis padres que, claro, si le digo a mis padres que con 18 años me voy de casa por el sueldo que me voy, me dicen, tú estás loco. Entonces yo recuerdo que le dije a mis padres que el club me ponía un piso. No, me ponía un piso, no, perdona. Me ponía trabajo. Entonces, ¿Mucho trabajo al final? no, espérate, te lo cuento. Yo Lo buscó él. yo le dije eso a mis padres. Automáticamente, cuando yo le voy a decir, le digo al entrenador que voy, yo ya sabía que iba a ir, me meto en InfoJobs y empiezo a buscar trabajo como un loco. Y tuve la suerte de que en esa mañana me llamaron y al final fui con equipo y con trabajo. Entonces, bueno, se compenetró lo que le había dicho a mis padres. De aquella manera, pero sí, se dio. Luego en invierno te marchas a jugar a la primera división andorrana, ¿no? Sí, bueno, al final es lo que te he comentado. Yo me he guiado mucho por sensaciones. Era pues una oportunidad bonita jugar en una primera división, además para tener ritmo de juego viniendo de lesión, y me decidí marchar ahí. ¿Cómo recuerdas aquella etapa? Porque al final Andorra sí que es verdad que van muchos jugadores españoles, especialmente catalanes, a jugar allí, y el nivel de la primera andorrana es bastante óptimo. Sí, No es una preferente, pero es casi una tercera división de cualquier, incluso segunda federación fácil. Sí, a ver, los equipos de arriba son equipos de segunda federación perfectamente. Los de abajo, bueno, a lo mejor un nivel similar a tercera división. Pero ya te digo, muchos jugadores que están jugando en primera, segunda federación, fichan por los equipos de arriba y para jugar competición europea. Y bueno, eso fue un poquito lo que me animó a ir para allá. Al final, jugar competición europea es complicado y es lo que me animó. Y bueno, lo recuerdo muy bonito. Complicado también, tuve compañero también a Dani Benítez. ¡Ostras! El de Granada. Y bueno, otra etapa más. Aparte de Dani Benítez, un saludo para Dani Benítez si no lo está viendo. ¿Había algún otro jugador así destacado, segunda federación, primera federación en el Sant Julià? ¿Te recuerdas? Pues ahora mismo que recuerde, no me sé el currículum de cada uno, pero seguro que sí, porque... Yo seguro que busco alguno y te digo, este seguro que ha estado. Sí, ahora mismo soy muy malo para los nombres, pero sé que uno ahora mismo ha ascendido, uno que estuvo conmigo ha ascendido con el Europa a primera ref, creo que es, y seguro que habría alguno más. Tras tu etapa allí en Andorra, ¿por qué decides cambiar? ¿Y qué equipos te van llamando desde que tú dejas el equipo de Sant Julià? Bueno, al final yo también tengo pareja, llevo con mi pareja 8 años, es una parte fundamental en mi vida. ¿Cuántos años tienes ahora? Tengo 23. Me cago en 10. Ya te digo, es un pilar fundamental en mi vida. Sí que es verdad que es complicado la distancia. Al final Andorra me suponía 7 horas de casa. Entonces, bueno, me vine un poquito más cerca, me voy a Comillas. Pero un poquito solo. Sí, unas 4 horitas de casa. Un poquito, ¿no? Bueno, igual, me llamaron, me hicieron sentir importante y me marcho para allá, para inicio la temporada en Comillas. Comillas, para que no lo sepan, no es el pueblo de Cantabria, sino que es un equipo de Logroño. Eso es, un equipo de Logroño. Sí. ¿Cómo recuerdas esa etapa? Pues bueno, si te digo lo primero que me dijeron, yo fui... Yo he visto todo ya, Yo fui, me recoge el director deportivo y me dice literal, vas a ser el jugador que más has cobrado de la historia, así que ya puedes rendir. Joder. 19... Sin presión. ¿Qué quiere todo el mundo? 19 años tenía. Era mi segunda etapa fuera. Entonces, bueno, lo recuerdo como una etapa también bonita, pues, y además un entrenador que es un entrenador que me ha marcado. Al final es Héctor, que ascendió el año pasado con Anguiano, este año han hecho un papel bueno en segunda ref, y me enseñó mucho, la verdad, a progresar como jugador. Después de haberte dicho esa frase del director deportivo, ¿qué se pasó por tu cabeza y sobre todo tuviste desde el principio esa presión añadida? Bueno, presión no, porque yo cuando entro al campo
me centro en jugar y ya está. Sí que es verdad que yo cuando terminé de comer llamo a mis padres y les digo, mira lo que me han dicho, mamá. Y me dice, pues ya puedes espabilar. Sí. Pero bueno, al final también pude entrenar a un equipo de niños que entrenaba el cadete de allí y que me cogieron... De niños. Bueno, un poquito más jóvenes que yo. Y nada, lo recuerdo también esa etapa como muy bonita porque lo cogí, que estaban perdiendo todos los partidos, los jugadores desanimados. Y no sé, les supe llegar, les conocí y hicimos entre los padres y los jugadores de los chicos una familia. Y la verdad que me sentía muy querido por ellos. Allí en Comillas es la tercera riojana. ¿Recuerdas algún partido así que se te venga a la cabeza contra algún equipo, por ejemplo, Barea, Ollonesa, Anguiano, Aro Deportivo, Alfaro? Así que has dicho, ostras, este partido me ha marcado. Sí, me han marcado dos. Me han marcado Anguiano, jugar allí en ese campo es una auténtica batalla campal. Césped natural, que es barro. Y luego también Barea, porque bueno, era un reto bonito. Al final en Barea siempre está Rubén Pérez, que creo que lleva 300, 400 goles. Y bueno, al final marcarle, pues yo dije, hoy no vas a marcar. Entonces bueno, y no marcó. No marcó. No marcó el máximo goleador de la historia de Tercera Federación y Tercera División juntos. O sea, estamos hablando de una puta locura. No marcó gracias a Jorge. Y además en el otro equipo jugaba un amigo mío, Dani, para que verá esta entrevista. Y le estaba en el banquillo y le dije, íbamos 1-0, minuto 80, y le dije, mira que voy a marcar. Balón en una falta, remate de cabeza, gol. Yo me voy a celebrar, anulado. Oh, no lo creo. Digo, bueno, pues nada. Marcaste. Bueno, es que pero así que nada. Quien no lo sabe, el Barea puede ser el próximo rival de Torrejón o Rayo Vallecano B. Que hay que también decir que jugó contra contra la Calzada, lo decirlo porque hay dos colegas míos jugando ahí, y que los 3 goles que le marcó a la Calzada fueron los 3 de Rubén Pérez y no había marcado más que 2 goles en toda la temporada ese año. Les marca 3. Y además ha anunciado que deja Barea, así que son sus últimos partidos como... Pues no sé dónde va a ir ya, yo creo. Bueno, no sé. Pero bueno, le deseamos mucha suerte al Barea, ¿no? Porque queremos aquí que gane el Torrejón o el Rayo B, pero sí a Rubén Pérez en su carrera deportiva. Bueno, que gane... Yo es que tengo que ponerme. Que gane Torrejón, hombre, o Rayo B, Rayo B, también para que se salve mi Parla, que ahora hablaremos, que también lo tengo presente. Después de Comillas vas a un equipo que se llama Málaga City. Sí, es lo que hablamos. Es donde estaba Johnny Loma este año, al final. Sí, es lo que hablamos. Al final, me decías equipos, muchos equipos, tal. Sí, luego hablaremos de eso, no te preocupes. Al final, cuando tú juegas fuera, y por ejemplo te dicen cosas como el director deportivo, cuando las cosas van muy bien, tú eres el crack. Pero cuando las cosas van mal, si eres el que más tal, el primero que van a ir a pedirte responsabilidades es a ti. La culpa recae sobre ti un poco, ¿no? Entonces, bueno, yo lo recuerdo pues era 25 26 de enero, y me llama el Fuenla Promesas. Y bueno, yo estaba jugando, estaba cómodo, lo hablo con mi representante y bueno, le decimos al club que yo estoy cómodo, que si ellos consideran que no tengo que salir, no voy a salir. Pero bueno, que Fuenla me pilla cerca de casa, es una cantera, no se atraía la opción. Me dicen que no iba a salir bajo ningún concepto, yo lo entiendo, me quedo, no insisto más. Fuenla le decimos que no. Y bueno, recuerdo que fue un sábado, termino de jugar con los chicos, jugaba por la mañana y luego el domingo jugaba con mi equipo. Y me voy a dejar la ropa a la oficina y me dice el director deportivo que me siente. Joder. Y me dice que, bueno, que yo vivía en una casa para mí, bueno, en un piso para mí solo que pertenecía a la Unión Deportiva Logroñés, que por aquel entonces, no sé si era filial o convenido, algo así. Y vivía ahí con los de la Unión Deportiva Logroñés. Okay. Entonces, Curro, Alex Daza, que está ahora mismo de portero en primer equipo. Bueno, me dice que día 30, 31, para ahora lo que viene.
Me dice que tengo que dejar el piso y me tengo que ir a vivir con otros 2 compañeros del equipo. Entonces le digo, vale, sin problema. Al final, también para mí, al estar lejos y demás, es más fácil vivir con compañeros que te hacen el día más ameno. Bueno, cuando vamos a ver el piso tenía 2 habitaciones y uno tenía que dormir en un sofá cama. Claro. ¿A quién le tocó? Los 2 compañeros llevaban ahí toda la temporada en su habitación. Claro, él decía que nos vayamos turnando por las habitaciones. El deportivo decía eso. Claro, el deportivo no pinta ni sombra. Que cada mes nos vayamos cambiando las cosas. Pero bueno, al final era un salón, un sofá cama que conectaba con la cocina. Tenía que tener todas las cosas en el salón, maleta, todo. Entonces, bueno, no lo vimos oportuno. Y bueno, decidimos que con esas condiciones pues no me quedaba. Entonces, bueno, Fuenla ya había firmado a otro central, no teníamos la opción de Fuenla, entonces me presento con el día 31, que tenía opción o quedarme en un sofá cama o buscar una alternativa. Málaga City se entera de esto. ¿Cómo se entera el Málaga City de esto? No me digas por qué, pero se entera. Imagino que sea por tema de representantes y demás. Se entera, me llaman, me hacen una propuesta y digo que para adelante. Al final paso del día 31 estar viendo la nieve al día 1 mojarme la playa en los pies, mojarme los pies en la playa de Almuñécar. Qué barbaridad. Claro, porque Málaga City tenía esta en Almuñécar. Claro, nosotros vivíamos en Almuñécar y jugábamos en Nerja. Bueno, me parece curioso, la verdad. ¿Cómo recuerdas aquella etapa de ese club? Ya nos contó Johnny que se desligó de una academia para tener un primer equipo en tercera federación y poder un poco tener esas bases. ¿Cómo era el día a día allí en Almuñécar y en Nerja? Porque no es Málaga como tal. Bueno, pues creo que es el mejor sitio donde he vivido. Al final, vivir en ese sitio es un lujo. Y el club, bueno, pasamos a entrenábamos por la mañana, entrenábamos todos los días, hacíamos como un club profesional. Sí que estaba la academia, pero bueno, nosotros entrenábamos por la mañana, nos llevaban en autobús todos los días a Nerja. Y bueno, sí que es verdad que solo estábamos 2 o 3, 4 en Almuñécar y el resto era del resto de Málaga. Eso fue el mercado invernal. Después de tu etapa allí decides marcharte. ¿Por qué decides marcharte? Y sobre todo, el destino al que vas está ahí, lo tienes ahí, que es el Villanueva del Pardillo, que ahora se llama Asiello. Ahí es donde coincides con Johnny Lomas. ¿Por qué te decidiste por el Villanueva? Y también si había más equipos que se habían interesado en tu situación. Bueno, al final firmo para lo que restaba de temporada. Entonces, bueno, yo acabo contrato y termino la temporada. Pero sí que es verdad que me apetecía estar dentro o más cerca de casa. Entonces, porque no había tenido la opción. Sí que es verdad que me había llamado gente de Castilla-La Mancha, Madrid, pero al final no habíamos concretado, habíamos llegado a un acuerdo. Entonces eso me hacía jugar fuera. Bueno, yo lo recuerdo, me acuerdo que me reúno en la estación de Majadahonda con el director deportivo y con Javi Zamorano. Javi Zamorano, entrenador de Galapagar. Y me cuentan un poco el proyecto, igual me dicen que voy a ser importante. La cantidad económica me parece bien, o sea, yo nunca he mirado por la cantidad económica, siempre he mirado el proyecto e intentar sentirme importante y sumar minutos y estar bien. Y bueno, decido venirme a Villanueva del Pardillo, pero aunque juego en Villanueva del Pardillo no vivo en Madrid. Yo seguía viviendo en Villacañas. Ibas y venías todos los días. Sí, o sea... Después de haber estado en Zaragoza, Andorra, Logroño, Almuñécar, creo que más o menos se agradece que por lo menos estés cerca de casa. Sí, al final es lo que te he dicho. He sacrificado muchas cosas, he perdido tiempo con la familia, como entiendo con todos los jugadores. Pero bueno, yo cuando estaba fuera de casa, por ejemplo, jugábamos sábado, cogía el coche, me metía 4 horas y el domingo, aunque el domingo me tuviese que ir, pero muchas veces necesitaba ver a la familia, ver a mi pareja y no me ha importado. Entonces, bueno,
pues si lo he hecho con coche, pues no me importaba seguir sacrificando en ese sentido y vivir en casa, estar en mi zona de confort y bueno, jugar en Madrid, que al final es más cerca de mi casa, y abrirme y darme a conocer, por así decirlo. Allí en Villanueva del Pardillo, ¿qué es lo que recuerdas de tu etapa? Bueno, aparte de Johnny hablar mucho, Un saludo para Johnny Lomas. saludo para Johnny. Bueno, recuerdo que todo empezó muy bien. Recuerdo que hicimos una ofrenda floral, todo muy bonito, tal. Pero fue una etapa muy, muy complicada. Que recuerdo que si entrenábamos a las 9:30 de la mañana, a las 8 no sabíamos dónde teníamos que ir a entrenar. El lunes entrábamos en un sitio, miércoles en otro, jueves en otro, sábado en otro. Lo recuerdo como... por la mañana? Sí, entrenábamos lunes... Bueno, yo entreno primer entrenamiento un lunes por la mañana. Miércoles me dice Javi que entrenamos a las 9. Entrenamos a las 9 y el jueves entrenábamos a la misma hora. En Villanueva de la Cañada, ¿puede ser? Sí. Y llegamos el jueves a entrenar y nos dicen que no se quedan. Jugábamos ese fin de semana, empezábamos la liga. ¿Contra quién empezábamos? Contra el México. Bueno, que era el México, antes era Paracuellos. Que no se quedan, total, que no pudimos entrenar. Entonces yo me había metido el viaje a Madrid y no entrenamos. A mí como lo que te pasa hoy casi. Sí, casi. Pero bueno, a partir de ahí, pues ya te digo, cambiamos de lugar porque en Villanueva del Cañada no pudimos seguir entrenando. Entrenábamos lunes, miércoles en Las Rozas, lunes, miércoles por la mañana en Las Rozas, en un campo público que puede entrenar cualquier persona. Jueves íbamos a Serranillos del Valle, que entrenábamos a las... Sí, que entrenábamos a las 10 de la noche, creo, o 9:30, una cosa así. Yo lo recuerdo que en invierno hacía un frío que te costaba entrar mucho. Y sábado entrenábamos por la mañana en Navagalamella. ¿Dónde está eso? ¿En Ávila, no? No, creo que está en la Sierra de Madrid, cerca de Guadarrama. Madre de Dios. Igual empezamos... Pero explícame esto porque no tenían una sede fija de entrenamiento y se iban moviendo cada día. Bueno, por lo que nos hemos ido enterando, nos decían, creo que el club tuvo un problema con el ayuntamiento, lo echó de la instalación. Entonces no teníamos lugar para entrenar ni jugar. Entonces, bueno, nos íbamos adaptando, o sea... adaptándote como pudierais, claro. Sí, como sobre la marcha. Entonces... El resumen, Víctor, política. Al final pasa a tema político y echan al Villanueva del Pardillo, lo echan de su propia casa por temas políticos, por la persona que estaba dirigiendo, no concordaba con el tema político. Y como pasa eso, pues los jugadores y el equipo se quedan huérfanos de sede durante toda la temporada. Así es. Entonces, bueno, sí que es verdad que seguro que lo ve. Si no lo ve, creo que el equipo llegó hasta el final con opciones por un gran entrenador que sin palabras para él, chapó. Aquí hace poco. Sí. Que mira, me sigue en Instagram, por cierto. Con un poco de mimbres, mira lo que ha conseguido en Galapagar. Supo gestionar el vestuario de una manera brutal. El cuerpo técnico también, Javi Zarbanano y el cuerpo técnico. Yo recuerdo de terminar los entrenamientos, montar las cosas al coche. Y claro, hoy entrenábamos en Las Rozas, mañana no sabíamos dónde íbamos a entrenar. Entonces supo gestionarlo súper bien y tener a todos enchufados. Con tan poca cosa lo que lleva a conseguir, ¿eh? O sea, hay que darle aquí nuestro reconocimiento y también por lo que ha hecho no solamente allí sino en Galapagar esta temporada, que si no fuera porque le toca el final del Rayo hubiera podido llegar incluso más lejos, yo creo, ¿eh? Eso es, al final también es un entrenador que me ha marcado muchas veces. El otro día le daba las gracias porque bueno, Javi es mucho de frases y me marcó una frase que decía: pies en el suelo, mirada infinita. Y lo puse en Instagram, en una publicación que hice. Dije, mira Javi, esto es tuyo, te la copio, perdóname que te la copio. Entonces, es un entrenador brutal que no tiene techo
Y gracias en gran parte a él también pude estar en el Pardillo, porque yo recuerdo que cogía el tren que salía de mi pueblo a las 6:30 de la mañana. Llegaba, 6 menos cuarto de la mañana. Llegaba a Atocha a las 7. De Atocha me cogía un cercanías a Alcorcón. Y en Alcorcón me recogía el míster. Y el míster ya me llevaba me daba una vuelta por Madrid. De repente me llevaba a Las Rozas, que de repente a Navalamella. Entonces, bueno, gracias en parte a él que me pudo facilitar esa cosa también. Sin embargo, la carrera, esa temporada no acabas en Villanueva, sino que acabas en Sóller, que es Mallorca. Palma Eso de es. Mallorca. Sí. ¿Cómo fue todo el tema del traspaso y un traspaso? La marcha. Bueno, es un poco como pasó en comillas. Al final era uno de los importantes, en el tema económico era uno de los importantes. Javi en ese sentido también estaba contando conmigo. Y bueno, creo que le tocan un poco desde arriba y bueno, el sueldo que yo tenía no se lo podían permitir. Me dicen que me rebaje el sueldo y bueno, me dijeron que me rebajase el sueldo a una cantidad que yo creía que no iba acorde con todo el sacrificio que estaba haciendo. Y bueno, así estuve desde septiembre hasta diciembre, enero, que estuve sin cobrar, de septiembre hasta enero. Y bueno, en enero pues no me quedó otra que marcharme, porque bueno, al final el tema económico no me estaban pagando y... No te pagaban nada, ni siquiera el transporte. No, o sea, lo que estaba firmado no estaban cumpliendo. Se puede haber denunciado. Bueno, al final o sea, me refiero tarde o temprano lo he cobrado, pero me refiero que estuve desde septiembre hasta en enero sin cobrar, entonces también toca... ¿Lo has reclamado ya? Sí, o sea, no es que la haya reclamado, ya lo he cobrado, lo he podido cobrar. Entonces también tocaron tema deportivo y pues no me quedó otra que marcharme. Y bueno, pues... ¿Nueva aventura? Sí, un poco como te contaba, muchas veces... Al final he estado en esta etapa, en estos años en varios equipos, pero muchas veces es que no es que haya sido ni por rendimiento deportivo, ni porque yo sea un cabra loca, ni nada. Yo al final, yo tengo la cabeza muy bien amueblada, considero que es una de las cosas más, lo que mejor tengo. Vivo por y para esto. Yo me levanto por la mañana y con el dinero que tengo me contrato a mi nutricionista, me intento controlar la comida, mi entrenador personal para intentar controlar el entrenamiento invisible y luego rendir en el campo. Entonces, bueno, son situaciones que se van dando temporada tras temporada, que pues he tenido la mala suerte que hemos enlazado temporadas, que hemos estado ahí abajo. Entonces, al primero que tocan es al que más cobra o al de los que más cobra. Entonces, bueno, son situaciones que no me quedaron otra que tenerme que marchar. Entonces, bueno, yo tengo ofertas, pero decido no me quería precipitar, porque bueno, al vivir todo este tipo de experiencias vas cogiendo experiencia, valga la redundancia. Y a mí me ha tocado cogerla muy rápido. Al final, lo que os comentaba antes con comillas, me lo dijeron con 20 años. Me pasan cosas muy rápidas con 19, 20, 21 años que ahora me hacen, pues a lo mejor, tener los pies en el suelo y saber de qué pie coge a cada uno. Entonces no quería precipitarme, quería ir a un sitio en el que fuese querido, porque claro, lo había pasado mal anteriormente, en mi etapa, pues aunque estaba muy cómodo con el vestuario y con Javi, lo pasé mal. Entonces no quería precipitarme, entonces fui a las sesiones AF, que me las han recomendado mucho, me dijeron que estaba muy bien, para no perder ritmo y darme visibilidad. Y bueno, fueron 2 semanas espectaculares. Me valieron para conocer a personas espectaculares también. ¿Nómbralas? Bueno, pues conocí a Miguel Lorente, soy muy malo para los nombres, conocí a Álvaro Vázquez, es de Español, Getafe,
Conocí a Zambrano, que bueno, ha hecho periplo por Recreativo de Huelva. Ale Zambrano, que ahora mismo está en Islandia. Al final, bueno, conocí también a Onésimo, entrenador, unos medios espectaculares. Y nada, al final esto del fútbol lo que te deja son amigos. Y bueno, conocí a personas que ahora mismo puedo decir que son amigos. Y bueno, también me valió para darme visibilidad, para pues tener ofertas. Tenía varias ofertas, pero es lo que te digo, no quería precipitarme y no quería fallar. Entonces no supe tampoco en qué decidirme. Entonces bueno, es como me decidí por los Llévenes, como me decidí por Comillas, como decidí con Villanueva del Pardillo, me decidí por Sóller. El entrenador me llamó. Al final yo considero que si el entrenador te llama, que es el que te tiene que poner, te dice que vas a ser importante, creo que ahí es. A toro pasado, si tomé la buena decisión o no, no lo sé. Me dolió. Yo nunca soy de arrepentirme de lo que tomo, de las decisiones que tomo, pero sí que es verdad que una de las ofertas, que ahora bueno lo puedo decir, una de las ofertas que tenía era Zuaga, en Extremadura. Sí. Que claro, el objetivo era jugar playoff. Y bueno, para aquel entonces estaba fuera de playoff. Y luego acaba segundo. Y rozando el ascenso. Pero bueno, juegas un playoff. Sí. Entonces bueno, pero bueno, como te he dicho, no me arrepiento. Sí que es verdad que lo piensas, de decir, joder, podía haber tal. Pero no me arrepiento. Yo cuando tomas una decisión pensando en por qué la tomas y no precipitada y porque crees que es lo mejor para ti, al final no te tienes que arrepentir de nada. Y nada, tomé la decisión de irme a Sóller, también porque, o sea, me costaba ya irme fuera de casa. Entonces, bueno, yo pensaba, claro, esa experiencia todavía no la había vivido. Entonces yo pensaba, 1 hora de avión, en 1 hora estoy en casa, puedo ver más fácil a los míos. Entonces, bueno, conocí un pueblo muy bonito, pude conocer Mallorca, pude conocer pues a compañeros también buenos. En lo deportivo no llegaron los resultados, pero bueno, también fue una etapa en la que crecí, que jugué, conocí otro lugar más. Y bueno, también lo recuerdo como una etapa positiva en mi carrera. ¿Qué equipos recuerdas ese año que te enfrentas que dices, joder, este equipo tiene un gran campo, gran afición? Esa media temporada en Sóller, ¿qué es lo que más recuerdas? Bueno, pues recuerdo equipos como Mallorca B, como Ibiza Pitiusas. Recuerdo muy especial, no me acuerdo el nombre, pero jugar en Ibiza, porque al final íbamos 1-0. ¿La Deportiva puede ser? No, ¿Rafael? No, es un equipo que ha quedado este año en arrastre, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, lo recuerdo muy bonito porque íbamos 1-0, minuto 80 y sale el portero y yo jugando soy un loco. Sale el portero de puños y yo me anticipo a la cabeza, me metí un puñetazo en la cabeza que tuve el ojo hinchado 3 años. No, 3 años es una expresión, pero mucho tiempo, a lo mejor 3 semanas, 4, pero bueno, metí gol. Entonces bueno, lo recuerdo como muy bonito y luego pues eso, Sin dolor no hay gloria. Rivales como al final los centrales, ya sabes que siempre salen marcados. Entonces, bueno, al final rivales como Ibiza, Mallorca, que bueno, pudieron ascender los dos finalmente, fueron rivales complicados, pero bonitos de jugar, que también pues vas a la liga también para eso, para jugar contra filiales, para, pues bueno. Curtirte un poco. Eso es. ¿No? Sí. Luego ya a partir de ahí, en ese verano, firmas por el Parla. ¿Cómo es tu llegada al equipo parleño? Bueno, pues yo en verano tuve muy mala suerte. Fue mi primera lesión muscular que tuve. Preparándome para la pretemporada, estaba haciendo el gesto de salir conduciendo el central y abrir a banda. Y abriendo a banda me pegó un chasquido. ¿Tú en el Sóller? No, entrenando yo. Personal, vale.
por mi cuenta para prepararme y llegar bien. Y sentí algo muy raro. Me hicieron 2 fisios diferentes, 2 ecografías, y me decían que era elongación. Pero yo estuve 2 semanas, 3 semanas parado, volví y me seguía doliendo. Y daba un pase y me seguía doliendo. Entonces, bueno, tuve la suerte de encontrarme con el que es el fisio actualmente del Villacañas, Jaime, que es un profesional de los pies a la cabeza. Y me hizo una ecografía y me encontró la rotura. Entonces, a mí me dolía en el lado izquierdo y me encontró la rotura en el lado derecho, que los otros 2 fisios pues no la habían encontrado. ¿La tenías aquí? No, la tenía vale. pierna izquierda en el lado izquierdo y me la tenía en el derecho. En la unión entre semimembranoso y semitendinoso. Entonces, bueno, una vez encontrada, pues a recuperarme. Igual, como soy un obsesionado de la nutrición, del entrenamiento individual, de llegar bien y preparado, pues me recuperé. Y justo es que no lo veo. Me ha parecido un equipo que me ha hecho mucha gracia. No puedo decir por qué, pero me ha hecho mucha gracia. Justo... Pero esta es la actual de esta temporada. Claro, esta hay que meter 22-23. Claro, 23-24. Era la 23-24. 23-24, ¿no? eso es. Seguir, voy buscando yo. Entonces, bueno, cabal coincide cuando me recupero, que Aitor firma en Parla. Y bueno, decido, Aitor me llama, me propone lo que hay y tiro para adelante. Al final, Aitor yo personalmente no lo conocía, pero eso tampoco es. No, he puesto la misma. Vosotros seguir. Aitor no lo conocía personalmente, pero a ver, yo soy de Castilla-La Mancha, sé lo que ha hecho con Marchamalo. Lo tenía, en Toledo hizo también buen trabajo, aunque no le daron continuidad. Y yo lo tenía como un referente. Te prometo que cuando yo fui a firmar en Parla, me estuve haciendo las fotos, hablé con la presidenta y luego vi a Aitor, el entrenador. Para mí es como si un chico pequeño viera a Lamine Yamal ahora mismo. O sea, no me digas por qué, pero como yo soy tan obsesionado con el fútbol, o sea, yo me puedo estar un sábado o un domingo y verme 6-7 partidos de fútbol. Yo termino de jugar mi partido y me gusta siempre analizarme, ver mis fallos, en qué puedo mejorar, en qué no, qué he hecho bien y qué he hecho mal. Y bueno, como he oído hablar tanto de Aitor, sé el buen trabajo que hizo, pues lo tenía como una persona, pues, admirada. Entonces, bueno, no tardé en decidirme, firmé. Me dijo que tenía que dar una vuelta de tuerca al equipo. Tenía 0 puntos y había recibido 25 goles en contra. Y bueno, fui a ayudarle, decidí ir a ayudarle. ¿Y qué recuerdas en esa etapa con el Parla? Tercera división, ¿no? Sí. De Madrid. ¿Algún partido que te haya marcado? Bueno, pues me ha marcado desde el primero hasta el último. O sea, el primero yo lo recuerdo. A ver, sí que es verdad que como estaban arreglando el campo no hemos podido jugar en los Prados hasta este año. Pero yo recuerdo que el primer partido que voy convocado, habiendo entrenado 2 días, es con Villaverde. Y yo recuerdo de haber más gente de Parla que de Villaverde. Yo recuerdo salir a calentar y que ya se conocía mi nombre. O sea, lo de la afición del Parla es de locos. O sea, es admiración pura y dura. Entonces, bueno, sí que es verdad que pues el primer partido lo recuerdo con muy buen sabor de boca. Después de Villaverde, Aitor me da la oportunidad de salir de titular contra México. Sí, contra México. No, contra Cala Pozuelo. Contra Cala Pozuelo que quedamos 0-0. Entonces, bueno, recuerdo que hice muy buen partido, fue mi debut, hice muy buen partido, salí en el 11 de balón a tierra y demás. Y bueno, ese fue mi inicio. Creo que ya te digo, mi etapa en Parla me ha marcado mucho, para bien. Y recuerdo el club con mucho cariño. Al final también considero que he dejado amigos en el equipo
Cris, Monzón, Escobar, Chica, Julio, te puedo decir 1000, que los tengo una gran estima, que hablo con ellos continuamente. Yo estaba en mi equipo actual y estaba continuamente mandando mensajes de ánimo para que lograsen el objetivo. Y nada, lo recuerdo Parla como tal, la directiva igual. No me olvido de Iván, que siempre ha estado pendiente de nosotros. Y lo recuerdo como una etapa muy bonita. Después de allí ya, por último, tu último club, que es el actual, es el Villarrobledo. ¿Por qué decidiste irte allí? Y más sabiendo lo que había pasado, que estaba en una situación bastante complicada. Bueno, como te he dicho, yo estaba cómodo en Parla. Sí que es verdad que el último tercio, es decir, creo que salgo jugador del mes en diciembre, si no recuerdo mal. Pero bueno, el último partido de diciembre y enero, el mes de enero no juego mucho, no estoy contando con muchos minutos, no entro en convocatoria. Y por decisiones del míster, que en ese sentido lo respeto totalmente. Yo en decisiones del míster nunca me he metido y nunca me voy a meter. Pero bueno, aún así yo tenía claro que no iba a salir. Yo es de los pocos clubes, claro. O sea, yo estando fuera, pues bueno, se te hace más duro porque pues estás fuera y es complicado porque estás fuera, no juegas. He tenido siempre la suerte de poder jugar, pero bueno, es más fácil, más llevadero en Parla, por ejemplo, que vivía en casa. Y claro, yo lo recuerdo con últimos días de mercado, creo que era el 1 de febrero, que me llega la opción de Villarrobledo. Antes me había llegado más ofertas, o sea, durante todo el mes equipos madrileños habían preguntado pues, a compañeros del equipo por mi situación, me habían llamado clubes de la tercera madrileña para pues no interesarse, sino preguntar qué pensaba acerca de mi situación, que no estaba teniendo minutos, por si yo daba pie a hacerme una oferta. Pero bueno, yo tanto a mi representante como los clubes que me han llamado a mí personalmente, yo le decía que no quería salir. Yo tenía claro que quería acabar en Parla. Pero bueno, cosas de la vida. El 1 de febrero, terminaba este mercado creo que el 3 de febrero, y el 1 de febrero me llama Villarrobledo. Y me llama la junta gestora que cogió el club. Y bueno, me presentaron el proyecto, me hicieron sentir que también iba a ser importante. Y bueno, al final, los que somos jugadores, pues entendemos de esto, que tú cuando no te estás sintiendo importante y te llaman y te dicen que vas a ser importante, ¿qué tal? Pues es la primera decisión que he tomado en mi vida sin pensar. Al final Villarrobledo es un club de mi región, bueno, de Castilla-La Mancha. También era la primera vez que podía jugar en Castilla-La Mancha, darme a conocer, darme el nombre. Y bueno, tomé la decisión de ir para allá. Yo antes lo había hablado con Aitor, lo había hablado con el club. Lo mismo que te he comentado en comillas. Si el club me hubiese dicho que tenía que quedarme, me hubiera quedado. Pero bueno, no me pusieron impedimento. Y nada, decidí ir a Villarrobledo. Pero es lo que te digo, o sea, yo el 2, me llaman el 2 por la mañana. El 2 por la tarde yo entreno en Parla. Recuerdo además que Estíbali, la preparadora física del Parla, nos hace un físico de la leche. Jugamos un partido entre titulares y suplentes 50 minutos y era jueves. Y el día 3 era el mercado. Terminaba el mercado. Yo no tenía nada con el Villarrobledo. O sea, me habían pasado el contrato, yo no había dicho ni que sí ni que no. Y bueno, lo que te digo, me levanté por la mañana. Es la primera decisión que he tomado impulsivamente. Llamé a mi entrenador también, a Iván, el vicepresidente. Les expuse la situación y me animaron a tomarla. Decidí tomarla y fui para adelante. Y ya te digo, era viernes. Las conversaciones con Aitor
y Iván fueron a las 10, 11 de la mañana. Y le dije a las 12 de la mañana, le dije que sí a Villarrobledo. Corriendo, firmando las cosas 12:30, 1, incluso 2. La federación cerraba a 2:30. Si no entraba mi ficha, no podía jugar el sábado. No jugaba el sábado. Entonces, bueno, todo corriendo. Tuve la suerte de que entró. Y bueno, pues lo que te digo, fui para allá, para Villarrobledo. En Villarrobledo se da la situación que había, que estuvo a punto de correr riesgo de desaparición del club. Al final, desgraciadamente, el equipo ha descendido a preferente. Todavía hay posibilidades de que salve si sube alguno de los que están clasificados en Castilla-La Mancha, que puede ser o bien Villacañas o bien Socuéllamos. Si se da la situación en la que el Villacañas o el Socuéllamos acaban subiendo, ¿te quedarías en Villarrobledo? ¿Sabes lo que vas a hacer? Bueno, ¿te gustan las exclusivas? Me gusta. A día de hoy, te tengo que corregir, no estamos descendidos. Hasta el día 22, que mi pueblo, porque quiero que pase mi pueblo, Faltaría más. pierda, entonces estaremos descendidos. Pero como va a pasar mi pueblo, confío en mi pueblo, y como va a subir, nos vamos a mantener. Entonces, bueno, lo que me preguntas, yo he estado muy cómodo en Villarrobledo. Tanto como te he dicho en Parla, te lo digo en Villarrobledo. Parla no sé si por Aitor, yo creo que es por Aitor y por López y tal, tenían una cosa que te transmitía sangre en las venas. Y salía al campo, que yo me miro los partidos y digo, si es que estoy loco. O sea, yo me miro jugando y digo, es que estoy loco. Meto la cabeza donde sea, una agresividad tal, y todo eso, yo era así, pero me la ha contagiado mucho más el estar con Aitor. Y creo que eso es lo que he transmitido a muchos compañeros que eran más jóvenes en Villarrobledo. Yo salto de cabeza, gano un duelo y me sale solo gritar. Y han terminado compañeros en Villarrobledo saltando de cabeza y gritando. Y creo que esa agresividad, eso tal, es gracias a mi etapa en Parla. Entonces, gracias a Parla, el éxito que he tenido en Villarrobledo ha sido por eso. Al final creo que, como te he dicho, he estado cómodo. Ha sido sacrificado ir a Parla, ir a Villarrobledo. También tenía 1 hora y cuarto de coche todos los días, tanto a Parla como a Villarrobledo. Pero bueno, al final eso a mí no me importa hacerlo. Creo que como te decía, he estado muy cómodo. El entrenador ha contado conmigo. Armindo igual es un entrenador espectacular. Ha sabido gestionar. Lo mismo que te decía de Javi Zamorano, te digo de Armindo ha sabido gestionar muy bien la situación, tenernos a todos enchufados y sacar adelante un club que el día 30 de enero estaba muerto. Entonces, bueno, un poco tomé la decisión como con los Llévenes. Para mí era un reto de los Llévenes ser el primer jugador que jugaba en División de Honor, y para mí también era un reto salvar a Villarrobledo. He tenido la suerte también de ser capitán en algún partido, he tenido la suerte de disfrutar jugando contra el Toledo, jugando muchos partidos. Y bueno, como te decía, desde aquí también felicitar a la Junta Gestora, porque lo mismo que se habla de que Villarrobledo ha estado en una situación crítica, decir que a día de hoy creo que no hay ni un jugador que le falte un pago, de por lo menos de los que firmamos en la segunda parte de la temporada. Una Junta Gestora que ha entrado con muchas ganas. Y bueno, la pregunta que me dices, actualmente no lo sé lo que voy a hacer, porque pues tenemos que esperar al día 22, tenemos que esperar que la Junta Gestora formalice la presidencia, el día 13 que creo que hay elecciones. ¿Quieres una exclusiva? Sí. La renovación me la han ofrecido. No me importaría quedarme en Villarrobledo. Sí que es verdad que tengo que ver más cosas, porque este año me gustaría estudiar un máster en Madrid. Entonces, si se da la situación y la casuística de estudiar un máster en Madrid, viviría en Madrid. Entonces, bueno, también hay que cuadrar en qué equipo juego y tal, pero no lo sé actualmente. Pero no me importaría quedar en Villarrobledo porque he estado muy cómodo, me he sentido muy importante y creo que
que es un club histórico, que jugar en ese campo cualquiera se pondría en mi lugar. Entonces, bueno, eso es lo que te puedo decir actualmente. Pues dicho queda, muchas gracias Jorge por la visita. Te deseamos desde aquí mucha suerte y también se la deseamos al Villacañas y al Parla para que ninguno de los dos, tanto el Villacañas pueda subir a Segunda Federación como al Rayo B o al Torrejón, que puedan subir y que el Parla no descienda, lo mismo que el Villarrobledo. Eso es. Así que muchísimas gracias por todo y nosotros nos vemos ya la próxima temporada, chicos. Ha sido un placer y ya sabéis, si os ha gustado toda esta parafernalia de entrevistas que hemos hecho, seguidnos, darle like y dejar vuestra sugerencia. Un cordial saludo a todos y muy buen verano para todos.